Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Paulina. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. Y estaba ella sentada en el sofá de su sala, aparentemente tranquila. Sin embargo, su mente viajaba a los lugares más aterradores. ¿Qué tal si me ocurre esto o aquello? No he pagado tal cuenta. ¿Será que si tomo ese vuelo se caerá el avión? Es que anoche salió en las noticias que estaba pasando no sé qué cosa, entonces yo mejor no salgo a la calle porque qué tal que suceda eso o esto o lo demás allá. Y si fulanito no me llama, ¿será que ya no me ama? ¿Y qué tal si le digo esto a mi jefe y me echa? Así pasó horas y horas de su domingo. Y en la medida en la que permitía a más y más de estos pensamientos llenar su cabeza, su cuerpo se tensionaba más y más. De pronto surgió un dolor de cabeza muy fuerte. Y más adelante el estómago lo sintió como una piedra. Ay, debo ir a la cama, dijo, sintiéndose completamente enferma sin realmente estarlo, o no físicamente. En su cama encendió el televisor y buscó una película queriendo distraerse. Eligió una película donde había bala aquí y bala allá y... Llamó a una amiga y le contó que tenía un dolor de cabeza tremendo. Pero además el estómago lo sentía pesado. Bueno, y cuéntame a qué te has dedicado todo el día, le preguntó la amiga. Y ella le contó. La amiga soltó a reír. ¿Pero de qué te ríes? ¿Esto es serio? ¿De verdad me siento mal? Claro, ¿cómo no vas a sentirte mal? Y le mostró a su amiga aquello a lo que había dedicado su tiempo aquel día. Esta, dándose cuenta de lo que había hecho consigo misma, se levantó de la cama, se dio una ducha tibia, se puso perfume y salió hacia la calle a encontrarse con esa amiga y con otros. Y pasó una noche deliciosa conversando sobre cosas alegres, sobre nuevos proyectos, sobre sueños por cumplir. Y regresó a su cama y durmió como una piedra. Al siguiente día se levantó sintiéndose optimista, contenta de estar viva y diseñó un día en el cual alimentara su mente y su corazón de aquello que ella misma decidiera y que le permitiera sentirse feliz y que le permitiera sentir que la vida sí valía la pena ser vivida, que era un regalo maravilloso y que se iba a encargar de hacer que así se viera y se sintiera, de ahí en adelante para ella, sin importar que tanto de afuera quisieran hacerle creer lo contrario. Bueno, ¿y de dónde salen todos esos miedos que sentimos las personas si es que no se trata de un miedo que sea real? Es decir, que estemos en situación de verdadero peligro. Como por ejemplo que estemos caminando por en medio de la selva y aparezca un león. El peligro ahí es verdadero en el sentido de que muy seguramente el león pueda atacarnos. O que vayamos a cruzar la calle y vengan un montón de carros. Si yo me lanzo a la calle viendo que vienen ese montón de autos, lo más probable es que uno o varios de ellos me pasen por encima. Si una persona se acerca a mí con un revólver y me lo pone en la cabeza y además me amenaza de que si no hago lo que quiere que yo haga, me disparará, pues allí estoy en situación de peligro y todo mi cuerpo se predispone en ese sentido. Cuando los miedos no son de este tipo, ¿de dónde vienen entonces? ¿Cómo llegan a nosotros? Antes de entrar en los detalles acerca de aquellos lugares de donde llegan esos miedos para instalarse en nuestras mentes, quisiera hacerte la invitación a que reflexiones y te preguntes más allá de lo poco que voy a compartir
contigo a través de este video, porque son muchísimas más las situaciones y las circunstancias que muy seguramente van a llegar a ti y ante las cuales vas a tomar conciencia de aquellos momentos de tu vida en los que te has llenado de miedo precisamente por haber creído a aquellas cosas que aquí menciono y a aquellas a las que tú mismo o tú misma podrás llegar en conclusión. El orden de los factores no tiene ninguna importancia. Voy a ir mencionando cosas en la medida en la que van llegando a mí, porque es así como siento que va a ser más honesta esta charla que vamos a tener a través de este medio, tú y yo. Lo primero que se viene a mi mente son los medios de comunicación, todos ellos, la radio, la televisión, los diarios, fundamentalmente a través de sus noticias. Lo que están haciendo es compartiéndole a la gran masa de personas todo aquello horrendo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, tienen su conciencia o su atención puesta en aquello para comunicárnoslo a nosotros y engancharnos desde allí, si es que nosotros no decidimos otra cosa, para que nos llenemos de temor. Y nadie te lo va a decir de forma directa, porque incluso muchas de las personas que participan de las noticias no se están dando cuenta de lo que están haciendo en últimas, pero muchas sí, sobre todo aquellos que dominan estos medios y de ahí hacia arriba. No estoy diciendo esto para que entremos en una pelea contra nadie, no estoy diciendo esto para que salgamos allá ni a juzgar, ni a criticar, ni a hacer pataleos en contra de nadie, porque es muy importante que recuerdes y yo recordar que nadie me obliga a nada. Así que si yo estoy prestándole atención a cada noticia aterradora que ocurre, a cada cosa que otros deciden que yo debo saber, porque yo no estoy libremente desde un análisis de conciencia decidiendo por mí misma o por mí mismo hacia dónde enfocar mi atención y mi conciencia, entonces la responsabilidad es mía, es individual. Hay una intención de afuera que llega hacia mí, pero soy yo quien decide si yo me conecto con eso o si yo busco conectarme con algo que resuena más conmigo y que genera paz en mi mente y en mi corazón. Porque al tiempo que están ocurriendo aquellas cosas que las noticias nos muestran y que son en la gran mayoría de los casos negativas y que nos asustan, nos previenen, nos llenan de dudas acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo en general, están pasando también cosas maravillosas y con toda seguridad son muchísimas más, pero esas no se muestran, porque esas nos liberarían, nos de alguna forma emanciparían, porque desafortunadamente la intención no es que seamos felices y nos sintamos libres, sino que desde el deseo de poder y de dominio nos sintamos atraídos hacia aquello que beneficia a un grupo de personas muy pequeñito, pero que finalmente termina controlándonos a todos o a aquellos que lo permitimos. Tanto es así que oigo a muchísimas personas decir que hay que ver, oír o leer noticias porque hay que estar informado. Y no hacerlo se convierte casi en sinónimo de ignorancia. Y las personas se reúnen con sus amigos, con sus parientes, a darle vueltas a estas noticias, a crecer el monstrico, a hacerle eco a la intención que hay de afuera de mantenernos llenos de miedo. Y nosotros, porque así se nos ha hecho creer y nosotros hemos aceptado eso como verdad, significa estar informados o enterados. Mi pregunta es, ¿de qué? ¿Cuál es el valor de estar enterada o informada de todo lo catastrófico que otros quieren que yo vea? Cuando si yo lo que decido es poner mi conciencia en lo bello de la vida, eso
será la vida para mí y lo otro, aunque esté ocurriendo por allí, no me tocará. Y eso no quiere decir que yo no forme parte del mundo ni de la humanidad. Eso simplemente quiere decir que yo formo parte de aquellas personas que se hacen preguntas antes de ir tomando decisiones simplemente porque hay un discurso allá afuera que quiere cobijarnos a todos y que quiere que todos obedezcamos, porque es lo que beneficia a ese sistema. Pero ya es hora de que cada uno de nosotros, desde el nivel de conciencia en el que está en este momento, tome decisiones por sí mismo o por sí misma. Y estará bien lo que cada uno decida. Lo importante es que lo hagamos a conciencia y entendamos que eso nos hará libres de asumir también la responsabilidad de aquello que como efecto se cree en nosotros y de nosotros hacia los demás y hacia el mundo. El sistema educativo es lo segundo que quiero mencionar. Aparentemente, el sistema educativo está hecho para educar, para acompañar a niños y a jóvenes en el proceso de expandir su conocimiento, su mente, sus posibilidades. Yo soy educadora de profesión y estuve muchísimos años en el sistema educativo. El sistema educativo, si bien dentro de él hay personas con la mejor intención y trabajando con un profundo amor desde la vocación y con el deseo de que esos niños y esos jóvenes efectivamente encuentren en ellos mismos sus mayores dones y talentos y desde allí construyan su ser, su vida y su felicidad, el sistema como tal no tiene esa intención. El sistema como tal es un sistema de reglas, de logros que tenemos que alcanzar, además en unos porcentajes altísimos y multidisciplinares, cosa que es bastante antinatural porque los seres humanos no tenemos por qué ser buenos para todo o para un montón de cosas a la vez, cuando a cada uno de nosotros nos corresponde un grupo de dones y talentos y esos son los que nosotros venimos a expresar y desde los cuales venimos a comunicarnos con los demás y a conectarnos con eso que realmente somos y con el mundo, y que es desde allí, desde donde nos podemos sentir y vivir como seres únicos. Entonces el sistema educativo es un sistema que nos fuerza a tener que no solamente aprender un montón de cosas, sino ser buenos en un montón de cosas, pero no solamente eso, sino que hay que ser bueno en el porcentaje que el sistema decide, porque si no entonces seremos catalogados de incapaces en ese sentido, de incapaces en esas habilidades o conocimientos que no hemos logrado adquirir en ese porcentaje que han decidido, y entonces hay represalias. Y yo no quiero detenerme aquí demasiado y lo digo con todo el amor porque yo fui muy feliz trabajando con los niños y con los jóvenes con los que trabajé y con sus familias, no sin darme cuenta de aquello que estaba ocurriendo y cómo ese sistema apabullaba a tantos que sentían que las cosas debían ser diferentes, que eso no podía ser la mejor manera de educarse. Y me refiero a estudiantes, a maestros y a familias también. Y sin embargo, el sistema presiona porque tiene que ser así. Y nuestro sistema educativo, el sistema como tal, porque hay planteles, hay colegios, hay lugares que se esfuerzan en este momento por hacer las cosas diferente, pero el sistema en general está diseñado para que un montón de niños y jóvenes se eduquen de tal manera que salgan luego a prestarse, a venderse, a vender su conocimiento y su tiempo a precisamente ese otro gran sistema que es en general el que tiene el dominio sobre nosotros y el que nos transmite esos miedos desde la necesidad de control que tiene. Y nosotros nos vamos creyendo todo eso y vamos creyendo que esa es la verdad, que así debe ser y aún más, que es que así es bueno. Yo oía a muchos padres decir que a los colegios les faltaba más esto y más lo otro y que había que llenar más cuadernos
y un montón de cosas, y que les faltaba más disciplina, queriendo decir que entonces había que ser más severos con los niños y con los adolescentes, y un montón de cosas que en realidad lo único que producen es temor. Y también vi cómo las situaciones difíciles que se viven en los colegios, es decir, si un niño o un joven no está siendo capaz de responder a las demandas de ese lugar como se espera, entran las familias y los hijos en unos conflictos tremendos. Yo recuerdo haber mencionado esto alguna vez en un almuerzo en la cafetería de uno de los colegios en los que trabajé, y estaba el rector del colegio allí, y yo dije que era importante que revisáramos la forma en la que estábamos manejando ciertas cosas, el volumen de tareas que se estaban dejando para la casa y el nivel de complejidad, porque los padres estaban sintiendo que el tiempo que tenían con sus hijos ya no era el tiempo con sus hijos, sino el tiempo para el colegio, y que sus hijos no estaban teniendo ya tiempo para vivir, para ser niños y para ser jóvenes. Y este rector se me vino encima. Y yo, bueno, la verdad es que eso es lo que yo creo, que el sistema educativo no nos ayuda a expandir la conciencia, a conocernos como ser en la gran mayoría de los casos, ni a sentirnos felices de ser quienes somos, porque comprendemos la grandeza de lo que hay dentro y reconocemos en nosotros los dones y talentos para poder salir al mundo, no a vender nuestro conocimiento y nuestro tiempo a la fuerza laboral, sino para poder de verdad construir entre todos este mundo plurifacético y maravilloso de tantos colores en el cual vivimos, y poder a partir de allí construir un universo, una vida, un ser y estar y hacer desde la plenitud. El tercer sistema es el que abarca las religiones. Y digo esto con todo respeto y amor por aquellas personas que viven y practican alguna religión, porque yo no creo que haya nada de malo en practicar una religión. Yo lo que creo es que es importante que cualquiera que sea ella la pueda asumir yo desde una conciencia despierta, desde poder hacer reflexiones profundas y aceptar solamente aquello que verdaderamente resuena en mi corazón y que me hace sentir en paz plena y pleno, porque en el discurso de lo religioso, y ha sido así desde el comienzo de las religiones, ha habido también un deseo de poder y de control muy importantes, y a través de una cosa se ha generado el control de las mentes de las personas, insertándoles un miedo tremendamente complicado, y es la culpa. Esta idea de si no haces esto eres un pecador, y si no haces aquello entonces te pasará tal cosa y serás castigado, castigada. Yo, desde lo que yo siento y desde aquello que vibra realmente en mi corazón, siento que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque no puede ser que vivamos la vida atemorizados y sintiéndonos culpables de un montón de cosas, porque además la energía de la culpa nos lleva no solamente a sentir miedo, sino a actuar de manera errática una y otra vez, porque el miedo y la culpa son energías que nos hacen andar por la vida como si estuviéramos tropezándonos una y otra vez, es decir, sin que podamos verdaderamente fluir. Las religiones, es importante repetir, no tengo nada en contra de ellas en el sentido de que ellas per se no causan daño, sino la forma en la que son manipuladas para que las grandes masas crean en cosas que las lastiman, que las asustan. Siento que es importante vivirlas como un camino, como un instrumento a través del cual logramos conectar con nuestra divinidad y a través de la cual logremos descubrir o recordar
aquello que verdaderamente somos, en esencia, que es seres divinos, seres de Dios. Y desde allí recordar también que Dios es amor puro, es amor incondicional, y jamás el amor perturba, jamás el amor asusta, ni juzga, ni señala, ni cuestiona, ni divide. Y por último, el sistema de la familia. Increíblemente, dentro de las familias se cuecen una cantidad de cosas que ellas, las familias, viven diariamente como normales. Sin embargo, las familias en últimas son estos pequeños importantísimos sistemas que se encargan de ser las repetidoras de todas estas otras creencias, de las creencias del gran sistema económico, de la creencia del gran sistema educativo, de las religiones, y son perfectas para este gran sistema porque replican sin ningún problema aquello que se les viene enseñando generación tras generación. Por lo tanto, es como si una gran empresa tuviera un montón de vendedores por fuera a quienes no les tiene que pagar salario y les están llevando a su compañía millonarias ventas. Los padres enseñan a sus hijos una cantidad de cosas que realmente no son verdad y que los llenan de miedo. Una cantidad de reglas porque los padres tienen miedo y desde el miedo, sin darse cuenta, educan a sus hijos para que también se llenen de miedos. Y el miedo más grande, el más grande que yo siento que se vive en las familias es el miedo a ser cada cual quien debe ser. Es decir, un pánico tremendo a la autenticidad, a ser cada uno ese ser que le corresponde. Porque no, hay que verse igual a todos, hay que hacer lo que hacen todos, porque cualquier otra cosa amenaza la paz de esa familia. Y realmente lo que se está amenazando es el ego de cada una de esas personas, la mente racional asustadiza. Y entonces cada vez más el mundo se va llenando de personas tristes, agobiadas, deprimidas, cansadas, enfermas, porque de alguna manera no se sienten con la capacidad de ser ellas mismas, porque el discurso que se les enseñó fue otro muy diferente, y entonces intentar ser ellas mismas es sinónimo de ir en contra de esas personas que más se aman en la vida, en la mayoría de los casos, que son los padres, y además frente a los cuales se tienen las expectativas más elevadas. Porque nos hemos creído el cuento de que nuestros hijos vienen a la vida para darnos gusto, para ser lo que nosotros necesitamos que ellos sean, y que ni vayan a hacer nada diferente, por favor, que no nos vayan a mover el piso, porque no vamos a saber qué hacer con eso. Y la verdad es que los hijos no vienen aquí para darnos gusto a los padres, sino para ser ellos mismos, y nosotros somos instrumentos y canales para que ellos puedan existir. Y nosotros, a su vez, lo mismo, porque también somos hijos de alguien. La invitación en este sentido es a que cada uno se haga las grandes preguntas de la vida: realmente quién soy, realmente en qué creo, realmente qué resuena conmigo, y solamente desde allí conversar con nuestros hijos, y solamente desde allí acompañar a nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo, para que desde pequeñitos puedan mirarse al espejo y puedan sentirse felices de quienes son, para que se exploren desde quien verdaderamente son, entendiendo que nuestra gran responsabilidad es ser nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene el deber para con nosotros de ser cada uno quien corresponde que sea, y a su vez con los demás, con el mundo, con el planeta, con el cosmos, con todo, porque es de la única manera en la que vamos a poder llenar ese espacio que nos corresponde y que se convierte, como ya lo he dicho, en la ficha perfecta que completa el rompecabezas. Pero las familias viven desde el miedo y educan desde el miedo, es decir, desde el deber ser, desde el deber hacer,
y desde el deber tener, y todo lo que se salga de allí, por favor, que no sea en mi casa, que no sea en mi familia, que lo hagan los demás, que sean los demás, pero tú no, por favor. Y en la gran mayoría de los casos ni siquiera se pide de esa manera, sino que se hace con amenaza, se hace con rabia, se hace con sarcasmo, se hace desde la burla de los propios miembros de la familia, que se supone que son aquellos seres, esos núcleos de personas que se acompañan de manera tan cercana y dentro de los cuales debe haber infinito amor y respeto. Pero no es así, porque ha calado tanto el miedo que ya las personas, desde el automático de lo que nos han dicho y nos hemos creído, actuamos impulsivamente día tras día, lastimando incluso a las personas a las que más amamos y haciéndoles creer, obligándolos en muchos de los casos a que se conviertan en eso que desde afuera se dice que tenemos que ser, excepto que tú sientas que sí. Repito, la conciencia de cada uno es la conciencia de cada uno y cada uno desde el libre albedrío tiene plena libertad de ser quien considera que debe ser y para lo que esté listo. Yo desde aquí lo que hago es compartir lo que siento yo en mi corazón y lo que yo sé que muchas otras personas sienten, desde lo que he vivido, desde errores que yo misma he cometido, desde ensayar lo uno y luego lo otro y ver la gran diferencia que hay cuando se vive desde el primer lugar, que es el miedo, y cuando se vive desde poner la conciencia en aquello bello que existe, porque ese mismo mundo se transforma en algo maravilloso. Y yo no voy a decir que no sienta miedos, porque yo siento muchos miedos a veces, pero hoy tengo la conciencia de darme cuenta de que estoy en situación de miedo y también de darme cuenta de dónde surge ese miedo y cómo lo estoy alimentando en mí. También entonces le doy la vuelta y llevo mi conciencia hacia otro lugar y lleno ese momento en mi mente y en mi corazón de algo que me permita estar tranquila y en paz. Esa es mi invitación y te aseguro que si tú te conectas desde la belleza de la vida, si tú te conectas desde lo que vibra allá adentro en ti como tranquilidad y armonía, el mundo se transforma y se transforma de adentro de ti hacia afuera. Se transforma tu pensamiento, se transforman tus palabras, se transforman tus actitudes, sobre todo hacia aquellas personas que dependen de lo que tú dices, de lo que tú les transmites, que son tus hijos si los tienes. Y si tú eres un hijo, si eres menor de edad en este momento, hazte esa pregunta: ¿quién soy en realidad? ¿Quién soy en realidad? ¿Será que soy eso que me dicen que soy? ¿O yo siento que soy otra cosa? ¿Qué me hace sentir allá en paz? Porque los jóvenes están en perfecta capacidad de hacer esto, están mucho más abiertos, de hecho, que nosotros los adultos. Y si hay algo que necesitas pedirle a tus padres, a tus profesores, a aquellos adultos que te rodean, para que te ayuden a caminar por esta vida con mayor alegría, con mayor optimismo, con amor, con compasión hacia ti y hacia los demás, y desde una mirada de sí se puede y las cosas son bellas y todo eso que me quieren mostrar desde allá no resuena conmigo porque yo quiero ser feliz, entonces habla, comunícate y pídeles lo que sea que sientes que tienes que pedirles y hazles caer en cuenta de lo que sea que sientes que tienes que hacerles caer en cuenta desde ese lugar de sabiduría que está en ti. En un próximo video quiero tocar el tema del miedo desde un lugar un poco más personal, es decir, cómo se pueden manifestar los miedos en nosotros y cómo podemos empezar a aprender a vivir sin hacerle tanto caso al miedo. Así que presta atención a cuando salga la segunda parte de este tema. Y bueno, si te conectaste con este contenido y no te has suscrito todavía, te invito a suscribirte. Y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Si no sabes quién soy ni lo que hago, además de esto, te invito a visitar mi página web pedagogiaparalavida.com y sígueme en Instagram. Gracias por estar aquí conmigo, te mando un beso y hasta una próxima oportunidad. ¡Mua! Chao.